Bien, jóvenes, estamos grabando la clase. El objetivo de esta clase es hacer la planificación financiera operativa de la empresa El Gomero, la cual consiste en proyectar los estados financieros en un periodo no mayor a 2 años. Para comenzar a realizar, antes de hacer la planificación, se hace un diagnóstico económico y financiero. Ya lo hemos hecho. Hemos hecho los cálculos del análisis vertical, horizontal, razones financieras, y ya sabemos cómo se encuentra la empresa en la actualidad. Ahora lo que corresponde es hacer la proyección. Para hacer la proyección nos vamos a datos, vamos a insertar algunas filas y vamos a colocar, aquí vamos a colocar, primero vamos a ocultar solo que nos quede los últimos, no ocultemos nada por el momento. Primero nos vamos a ir voy a crear una nueva hoja, ya. En esa hoja vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar detalle, vamos a colocar detalle, y lo primero que vamos a colocar es crecimiento en ventas. Crecimiento en ventas. Crecimiento en ventas. Crecimiento en ventas. Ok. Nos vamos a datos. Y en datos, acá vamos a escribir nuevamente crecimiento en ventas. Crecimiento en ventas es la variable. Aquí. Crecimiento en ventas. Crecimiento en ventas. Vamos a colocar detalle. Vamos a colocar 2019, 2020, que van a ser la proyección. Crecimiento en ventas. Bien, lo primero que se proyecta, chicos, es el estado de resultado. Lo primero que se proyecta es el estado de resultado, y la primera variable que vamos a proyectar son las ventas. Entonces ocultemos hasta la gestión 2016 para que no nos estorbe eso. Ocultar, y que solamente sea visible la gestión 2017 y la gestión 2018. ¿Sí? Repito, ¿qué es lo que hemos ocultado? De la gestión 2013 hasta la gestión 2016, clic derecho, ocultar. Ahora, ¿cómo definimos el crecimiento en ventas? ¿Cómo definimos el crecimiento en ventas? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a parámetros. Esta hoja le voy a llamar parámetros. Y tenemos el crecimiento mínimo, tenemos el crecimiento máximo, tenemos el último dato. Último dato. Tenemos el promedio. Tenemos el promedio. Y por último tenemos mínimo, máximo, último dato, promedio y una meta, ¿ya? Entonces, para determinar el crecimiento, como su nombre indica, crecimiento, eso me lo mide el análisis horizontal. En el análisis horizontal tenemos el crecimiento histórico en ventas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el crecimiento. Entonces nos vamos a parámetros y
Entonces el crecimiento de ventas lo buscamos en el análisis horizontal. Buscamos el mínimo, igual min, el crecimiento mínimo histórico en ventas, colocamos el mínimo, buscamos el máximo, igual máximo del histórico. El último dato sería el último crecimiento, el de la gestión 2018, y luego sacamos un promedio, igual promedio del crecimiento histórico en ventas. Y la meta es una estimación de la empresa, donde ustedes ya colocarían la meta, sería parte de su propuesta, ¿no? Esto es con base a la historia. A ver, los espero. Una vez hemos tomado en cuenta los valores mínimos, máximos, último dato y el promedio de la serie histórica de crecimiento de las ventas, lo que corresponde es, nos vamos a datos y vamos a considerar el peor escenario, es decir, un crecimiento del 2%. ¿Qué pasaría si la empresa creciera en un 2% para la gestión 2019 y la gestión 2020? Bien, vamos a rebautizar los estados financieros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese 2% es del mínimo del parámetro. Correcto, el parámetro mínimo. Ahora esto se va a llamar histórico. Y estos dos periodos se van a llamar proyección. Tenemos el histórico y tenemos la proyección. Y la proyección es para 2 años. Tenemos 2019 y 2020. Voy a colocarle aquí la fórmula que vamos a usar para hacer la proyección. Por ejemplo, para el crecimiento en ventas, la fórmula es ventas por 1 más el porcentaje de crecimiento. En este caso, ¿cuánto estamos estimando que van a crecer las ventas? 2%. ¿Cómo sería la fórmula entonces, chicos? Igual el periodo anterior por 1 más la tasa de crecimiento. Y eso ustedes la arrastran. Ahora, para tener el mismo formato, vamos a copiar con la escobita, vamos a pegar para que tengamos el mismo formato. Repito la operación, igual ventas por 1 más el porcentaje de crecimiento, que sería el 2%, y eso lo arrastramos hasta el periodo 2020. De esa forma obtenemos el crecimiento proyectado de las ventas. Bien, ahora ya hemos proyectado las ventas. Tenemos que determinar la proyección del costo de venta. Eso lo vamos a sacar del análisis vertical, puesto que el costo es una proporción de las ventas. ¿Qué hacemos? La misma lógica, igual min, pero ahora nos fijamos en el análisis vertical. El mínimo, buscamos el máximo, último dato, y sacamos un promedio. Los espero. Bien, ahora tenemos que asumir lo peor que le puede pasar a la empresa, ¿no? Lo peor sería que para la siguiente gestión la participación del costo respecto a las ventas sea de un 63%. Nos vamos a datos y le colocamos costo de venta y le colocamos 63%. ¿Ya?
Y la fórmula sería ventas por el porcentaje de costo de venta. Es decir, tienen que multiplicar las ventas proyectadas por la participación que tiene el costo sobre las ventas. Y eso lo proyectan. La utilidad bruta solamente sería arrastrar la fórmula porque ya la tenemos, ¿no, chicos? Ventas menos costo de ventas. Ahora, los gastos administrativos, ¿cómo hacemos? Lo propio, ¿no? Los gastos administrativos hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a parámetros. ¿Dónde nos fijamos, chicos? ¿Análisis vertical o análisis horizontal? A ver. Bien. Para proyectar los gastos administrativos requerimos una tasa. Ahora, esa tasa, ¿de dónde viene? Si ustedes sacan la tasa del análisis vertical, estarían adoptando un supuesto. Estarían adoptando el supuesto de que los gastos administrativos varían de acuerdo a las ventas, lo cual no es cierto, porque los sueldos y salarios de la gerencia, la parte administrativa, si las ventas, por ejemplo, aumentan 30%, no le vamos a pagar pues 30% más al gerente ni al guardia. ¿Me dejo entender? Entonces no pueden ser una proporción de las ventas, porque se estaría adoptando ese supuesto. Los gastos administrativos crecen si la empresa... Primero, a ver, dentro de los gastos administrativos lo más significativo es sueldos y salarios, generalmente. Si la empresa no planea contratar más gente, más personal, eso va a crecer de acuerdo a los incrementos salariales. ¿Estamos? Ese sería lo lógico. Entonces, se lo saca del análisis horizontal, histórico. ¿Está bien? Porque no depende de las ventas. ¿Me dejo entender? Ok, muy bien. Perfecto. Para el tema de los gastos administrativos, la misma lógica. Min, gasto administrativo, análisis horizontal. Muy bien. Máximo último dato el promedio. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a esta empresa? 3%. Ok. Vamos a datos. Y acá vamos a colocar gastos administrativos. Lo peor es 3%, ¿no? Perfecto. Si quieren una fórmula sería gasto administrativo, ¿no? Por 1 más el porcentaje de crecimiento. Es decir, sería el periodo anterior por 1 más la tasa de crecimiento que hemos definido. De esa manera proyectamos los gastos administrativos. Ahora tenemos que proyectar los gastos comerciales. ¿Dónde nos fijamos? ¿En el análisis vertical o en el análisis horizontal? Depende. Depende. Si a ver, dentro de nuestra estructura de gastos comerciales está, por ejemplo, el IT, ¿no? El IT es un gasto comercial y depende de las ventas.
pero no es tan significativo, aunque 3% de la venta es relevante nomás, ¿no? Pensemos también en la fuerza comercial, que generalmente tiene dos sueldos, uno que es fijo y otro que es variable. Generalmente el variable tiene más peso con respecto al fijo, ¿se entiende? Por ejemplo, en el sistema financiero, el área comercial tiene una parte variable que muchas veces duplica a su sueldo. En consecuencia, generalmente la mayor parte es variable y en consecuencia depende de las ventas. ¿Estamos? Pero si en la empresa que usted está analizando, por ejemplo, si quisiera proyectar Utexa, no sé, no sabría decirle, creo que el sueldo es fijo de ellos. Si es fijo, hacen la misma lógica del análisis de la proyección de los gastos administrativos. Pero en este caso, si nosotros nos fijamos en el vertical, fíjense, 10% todos los años, ¿no? Eso nos da luces a que nomás es una proporción de las ventas. Así que lo vamos a sacar correcto del vertical. ¿Qué hacemos? Entonces, Pero, vamos. porque tiene que ser proporcional con las ventas. Correcto, correcto. También están, por ejemplo, los gastos de marketing, ¿no? Generalmente para vender más tienes que hacer más esfuerzo de marketing, ¿no? Si hay una proporcionalidad con las ventas, entonces vamos a copiar. Lo sacamos del análisis vertical. Repito, va a depender de la estructura de gastos comerciales de la empresa. En este caso vamos a asumir que la mayor parte es variable, ¿ya? Igual, el mínimo el máximo último dato y un promedio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a datos y la fórmula sería porcentaje de gastos con multiplicado por las ventas, ¿no? Esa sería como la fórmula. Y acá vamos a escribir gastos comerciales, que sería 10%, ¿no? ¿Por dónde? 10%. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos las ventas proyectadas por la proporción. Y eso lo arrastramos. Gasto operativo es solamente una suma, ¿no? Resultado operativo es solamente una resta. ¿Cómo hacemos la proyección, chicos, de los intereses? A ver, no sé, a ver. Sí, porque depende relacionado a las ventas. Ya. ¿De qué depende entonces el interés? De las ventas, ¿no? Ya. Estoy. Bien, chicos. Ahora tenemos que proyectar. Los intereses. Recordemos un poco de matemáticas financieras. El interés es igual a capital por la tasa por el interés. En este caso, el tiempo es 1, porque estamos trabajando con un periodo contable. 1, un año. Y si despejamos la tasa, sería igual al interés sobre capital. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a colocar tasa activa. Y vamos a determinar la tasa de interés, que va a ser igual. Le coloco igual. Y vamos a dividir el interés que se pagó en la gestión 2018 dividido sobre el saldo deudor de la gestión 2017, que sería la suma
de estas dos cifras. Y con eso determinamos el interés que se pagó. Repito la operación. Igual el interés que se pagó en la gestión 2018 ha sido sobre el saldo deudor de la gestión 2017. Dividimos y para el siguiente periodo mantenemos la misma tasa. Una vez que tenemos la tasa, fíjense que está con fórmula, ¿no? Quiero que le quiten la fórmula, quiero que le escriban 7,42. 7,42, le estoy quitando la fórmula. 7,42, escrito 7,42. Fíjense que no tiene fórmula, ¿no? Me lo escriben 7,42. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos la proyección? La fórmula sería saldo deudor por tasa. ¿Cuál es mi saldo deudor? Sería la deuda de la gestión 2018, ¿no, chicos? Tanto la de corto más la de largo plazo multiplicada por la tasa activa. Repito, igual, abrimos paréntesis, la deuda bancaria de corto plazo más la deuda bancaria de largo plazo multiplicada por la tasa de interés, la tasa activa, y eso lo arrastramos. Ahora, en el tema de impuestos vamos a, aunque sabemos que Bolivia es 25%, ¿no? No hay mucho lío, ¿no? Pero sin embargo el impuesto se calcula siempre y cuando exista utilidad, ¿no? ¿Correcto? Entonces podría ser si la utilidad antes de impuesto es mayor que 0, entonces la utilidad antes de impuesto van a multiplicarla por 25%. Caso contrario, 0. Entonces me van a hacer una función lógica, ¿no? Entonces la función lógica sería la siguiente, ¿no? Igual si la utilidad antes de impuesto es mayor que 0, entonces vamos a multiplicar por 25%, es decir, se aplica el impuesto. Pero si no existe utilidad, no se aplica el impuesto y pagamos 0. Bien. Ahora corresponde la proyección del balance general. Caja lo vamos a dejar para el final. Cuentas por cobrar, le voy a colocar, esto es la proyección. Le voy a escribir la fórmula que vamos a usar. Por ejemplo, en la cuenta por cobrar sería ventas sobre 360 por periodo promedio de cobro. ¿Alguien se acuerda de dónde sale esta fórmula? La tienen en sus apuntes, ¿no? Primer clase, no, segunda clase. ¿Correcto? Bien, entonces, para proyectar las cuentas por cobrar, requerimos conocer el periodo promedio de cobro. Nos vamos a parámetros y el periodo promedio de cobro, ¿dónde lo buscamos? Correcto, en razones financieras. En razones financieras. En razones financieras. Y hacemos lo mismo, ¿no? Mínimo, razones financieras, correcto. Tenemos el mínimo
tenemos el máximo, tenemos el último dato, que sería 2018, y también podemos sacar el promedio, ¿no? El promedio, y me le van a quitar decimales. Bien, chicos, ahora en función a este ratio histórico, lo peor que le puede pasar a la empresa es que seguir cobrando cada 130 días, ¿no, chicos? ¿Qué hacemos en datos? 130, aparece aquí porcentaje, entonces quiero que me aparezca número 130, 130, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para la proyección? Igual, las ventas proyectadas dividido 360 por el periodo promedio de cobro. Fíjense que sale sin formato, ¿no? A ver, copiemos formato para que tengamos el mismo formato. Con la escobita pegamos, con la escobita pegamos, y repito que esto lo vamos a dejar para el final. Me avisan. Ahora vamos a proyectar el inventario. Acá tienen ustedes la fórmula. El periodo promedio de inventario. Nos vamos a parámetros y tenemos que buscar el periodo promedio de inventario, y como lo han sospechado, lo sacamos de razones financieras. Hacemos lo mismo, el mínimo, el máximo, ¿sí? En anterior tomó el PPC. Tomé mal, ok, gracias. El mínimo, correcto, gracias. El máximo, el último dato, y el promedio. Me le quitan decimales, ¿no? Copio formato. ¿Y qué es lo peor, chicos, aquí? 180, perfecto. Nos vamos a, y ya escribimos 180. A ver, 180, 180. Y la fórmula de proyección sería costo de venta dividido entre 360 por 180, y eso lo replican. Estamos grabando. A ver, vamos a proyectar el activo fijo bruto. Como estamos haciendo una planificación financiera de corto plazo, estamos proyectando solamente 2 años, no vamos a contemplar decisiones de inversión, porque estas decisiones son inversiones a largo plazo, son decisiones estratégicas y no así operativas. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener constante. ¿Listo? Y la depreciación acumulada también tiene que ser constante. ¿Están de acuerdo? Varía del 2017 al Eso no puede ser pues constante, ¿no? Igual se va depreciando, ¿no? ¿Correcto? La depreciación acumulada no es constante, porque igual, aunque no compremos activos, los que tenemos se van a seguir
depreciando. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la depreciación, que sería la diferencia entre las dos acumuladas. Repito, la depreciación sería la diferencia entre las dos acumuladas. Y aquí tenemos la depreciación. Entonces, la depreciación acumulada de la gestión 2019 sería la del periodo anterior más la depreciación. Y eso lo arrastramos. Vamos a proyectar las cuentas por pagar, como lo están sospechando. Costo de venta 360 por periodo promedio de pago. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esta fórmula? Segunda clase, ¿no? Correcto. A ver, les doy 2 minutos, hagan ustedes. Bien. Ahora, para proyectar las cuentas por pagar, requerimos el periodo promedio de pago. ¿Ya? Requerimos el periodo promedio de pago. Hacemos la misma lógica, nos vamos a parámetro, periodo promedio de pago, lo sacamos de las razones financieras, igual buscamos el mínimo, razones financieras, periodo promedio de pago, el mínimo, buscamos el máximo, razones financieras, el último dato, razones financieras, y el promedio. En el promedio vamos a trabajar sin decimales. El por de los casos 140 días. La proyección la hacemos de similar manera, es decir, sería igual costo de venta dividido de 360 por el periodo promedio de pago. Eso lo replicamos. Ahora, en el tema de la deuda bancaria, vamos a asumir que la empresa se ha endeudado bajo el sistema alemán, donde la amortización es constante. Es decir, vamos a asumir que va a seguir pagando lo que venía pagando. Y la deuda a largo plazo se va a reducir porque estamos amortizando. Sería igual a lo que debemos menos lo que vamos a amortizar. Porque esto, ¿cuándo se va a amortizar? En este periodo, correcto. Entonces, fíjense que la deuda a largo plazo se reduce. En cuanto al capital, vamos a asumir que no hay aporte de capital. El capital se mantiene constante. O sea, no están haciendo aporte de capital los socios. Pregunto, ¿el resultado acumulado cómo crece? De acuerdo a la utilidad, ¿no? Pero no todo se reinvierte, ¿no? Hay una parte que se reinvierte y una parte que se reparte vía dividendos. Entonces, lo que quiero que encontremos es la política de retención de utilidad. Política de retención. ¿Cómo saco la política de retención? Simple. Para sacar la política de retención, veamos, le voy a enseñar una manera sencilla de hacerlo. Ok. Vean. Este resultado acumulado, ¿cuánto creció? Saquemos la diferencia. ¿Cuánto creció? 492.000. ¿Está bien? Creció. ¿Y cuánto es la utilidad de ese periodo? La utilidad de ese periodo es 1.000.000. Repito, tenemos el crecimiento y tenemos la utilidad del periodo. ¿Qué nos dice la lógica?
que esto debería crecer ¿en cuánto? En 1.000.000, pues, ¿no ve? ¿Pero en cuánto creció? ¿Qué significa? Que se ha repartido dividendos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si usted divide este señor entre este señor, ¿qué encuentra? Si hacemos la división, encontramos la proporción de la utilidad que la empresa va a reinvertir. ¿Cuánto es? 40%. Es decir, que la empresa reinvierte ¿cuánto? 40%. Entonces, acá le colocamos 40%. 40%. 40%. Ahora les explico. Ahora, el resultado acumulado va a ser igual a ¿qué? Sí. Sí. Primero, sí. Si este señor es mayor a 0, es decir, si tenemos utilidad, si este señor es mayor a 0, ¿qué va a pasar? El resultado acumulado de esta gestión va a ser igual a la del periodo anterior más ¿qué? De esta utilidad, ¿cuánto vamos a retener? Por 40%. Caso contrario. El caso contrario significa que hubiera pérdida. Obviamente que si no hay pérdida no se reparte dividendo, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser igual a la utilidad, al resultado acumulado del periodo anterior, más la pérdida total. Cierran paréntesis, enter, replican. ¿Qué era lo que se multiplicaba por 40%? La utilidad del periodo. Ahora bien, ahora miren lo que va a pasar, lo que van a hacer. Una vez que han hecho eso, arrastran. Como ya todo lo tenemos con fórmula, arrastran todos los totales. ¿Y la caja? También arrastran porque está con fórmula. ¿Y qué va a pasar? Va a cuadrar. Eso es magia, ¿no? Pueden poner el resultado acumulado. Claro. Fórmula.